Un saludo cariñoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estés gozando de sus bendiciones, de su gozo, de su paz, de su amor, de todo lo maravilloso que el Señor nos da. Esperamos que esta semana haya sido prosperado, haya sido bendecido, bendecida, que el Señor te haya guardado y que el Señor en todas las áreas, especialmente en la espiritual, en tu alma, te haya ministrado y te haya prosperado de una manera muy especial. Y sabes que te invitamos aquí en el seno del hogar de la familia Méndez a que te unas a nosotros y vamos a adorar el nombre del Señor con canto. Él se regocija cuando tú y yo elevamos nuestra voz para cantar de sus maravillas, para cantar de su grandeza. Así es que acompáñanos en esta hora a cantar este canto hermoso que dice así. Dile: venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Díselo. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Una vez más vamos a decírselo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Cristo, tú eres hermoso, tu amor es maravilloso. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Cristo, eres admirable, eres admirable. Tu amor es incomparable. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Cristo, tú eres hermoso. Cristo, tú eres hermoso, tu amor es maravilloso. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, mi vida entrego a ti. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo,
porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Una vez más vamos a decirlo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús. Qué precioso es adorar al Jesús que estamos celebrando. Ese Jesús hermoso, ese Jesús glorioso, ese Jesús que cuando anduvo en la tierra conocía perfectamente su misión. Él sabía a lo que había venido a este mundo. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía que para salvar en la humanidad del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado y el dominio de Satanás, Él necesitaba sufrir para poder pagar el precio de nuestro pecado, para así satisfacer la ira de Dios. Porque la ira de Dios está, dice la palabra, contra aquellos que están en desobediencia, pero Cristo vino a pagar por nosotros, Él mismo, el Hijo de Dios. Cristo en Lucas 19:10 dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el hombre se perdió cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, y de ahí en adelante cada uno de los seres humanos que nacemos en pecado, nacemos en desobediencia, nacemos odiando a Dios, nacemos tratando de que Dios nos complazca a nosotros, en lugar de que nosotros lo tratemos de hacer y entender la voluntad de Dios. En Mateo 11:28, Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es su misión. Él la entendía perfectamente y lo declara de esa manera. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo Dios, creador de todas las cosas, dice que Él no vino a esta tierra para que le sirviéramos, sino para servir, para Él hacer las obras que necesitaba hacer para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de Satanás, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso somos tú y yo, querida iglesia. Ese eres tú, querido amigo, querida amiga, que estás escuchando estas buenas nuevas. Déjame decirte que desde antes de Dios crear el universo, Jesús, el Hijo, ya sabía la misión que el Padre le había encomendado. Y la palabra nos enseña que en obediencia Él se despojó. Él dejó su trono, dejó la alabanza, la adoración de los seres celestiales que Él mismo había creado para humillarse,
ante los hombres, su propia creación, para humillarse ante la humanidad y darnos salvación a través de su sangre. Este es el Dios, querida iglesia, que adoramos. Este es el Dios que por amor, por gracia, por misericordia, no le importó padecer por tu pecado y mi pecado, por nuestro pecado. Cuando Jesús hablaba acerca de Él mismo, Él hacía referencia a las Escrituras. En ese tiempo las Escrituras comprendían el Antiguo Testamento y Él decía que en ellas se hablaba acerca de su persona, acerca de su obra. Y es lo que vamos a escudriñar hoy, para que tú y yo conozcamos mejor a ese glorioso Salvador que nos libró de la condenación eterna. Abre la Biblia, la palabra de Dios que tienes allí, a Isaías capítulo 53, y vamos a estar dándole lectura a los versos 10 al 12. Isaías capítulo 53, 10 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Gloria al nombre de Dios por su palabra que es viva y es eficaz. Y esta palabra que en esta tarde viene a ser la obra por el cual Dios la envía a nosotros. Esa es la palabra eterna de nuestro Dios. En este pasaje que hemos leído es el pasaje que nos habla del siervo sufriente. Cómo es que Jesús iba a dar su vida para llevar nuestros pecados, nuestra culpa, nuestras enfermedades. Dice en Isaías capítulo 53. Es un retrato exacto del sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Y en este pasaje, si tú vas conmigo al verso 10, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Ese era el plan de salvación. Y el plan de salvación incluía el hecho de que Jesucristo fuera sometido a un padecimiento extremo, un padecimiento que nadie más sobre esta tierra hubiera podido soportar. Y dice la palabra en lo que hemos leído que Dios, el Padre, lo sometió a este sufrimiento hasta quebrantarlo, hasta lo máximo. Ya no hay otra forma. Imagínate, querida iglesia, querido oyente, qué dolor tan inmenso habrá sentido el Padre al someter a su propio Hijo, a someter el sacrificio más doloroso y más humillante sobre esta tierra. Pero ¿sabes qué? Todo esto Él lo hizo por amor, por ese amor incomprensible e inmensurable, ese amor que nadie puede lograr entender mientras estemos en este lado de la eternidad, ese amor que Él
nos tuvo desde antes de Él crear el universo. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 1. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, se entregó como ofrenda. Se entregó en sustitución nuestra para borrar nuestros pecados. En la carta a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por eso era necesario que hubiera un sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, para que de una vez y para siempre se ofreciera a sí mismo y llegara, dice Hebreos, al lugar santísimo con su propia sangre, para redimir de una vez y para siempre aquellos que creen en Él. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Qué hermoso el Dios que servimos. Él mismo se entregó como ofrenda para borrar nuestros pecados. Y todo esto, hermano, hermana, oyente que estás escuchando, Él ya lo había sabido y lo había entendido desde antes en la eternidad. Y cuando llegó a este planeta, Él llegó con esa misión, con esa meta, con ese enfoque. Él estaba seguro de lo que iba a hacer. Y cuando leemos este pasaje y cuando Jesucristo decía esas palabras que te leí al principio en Lucas 19:10, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino en Mateo 11:28 a servir y a dar su vida en rescate por muchos, seguramente él estaba meditando en este pasaje glorioso de que Él iba a ser sacrificado, de que Él tenía que dar su vida por nosotros. Él mismo se regocijaba porque sabía que su sacrificio no sería en vano. Y esto es lo que vemos en este verso 10. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Él se gozaba de lo que iba a suceder en su espíritu, aunque en su cuerpo, en su carne sentía la angustia. Lo vemos en los evangelios, que Él sufría, pero Él entendía que este era el único camino que tenía que seguir. Él se regocijaba porque sabía que su sacrificio no sería en vano. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso el pasaje nos dice, verá su descendencia, es decir, verá el fruto de su sacrificio. Todas aquellas almas que Él alcanzaría por medio de su sangre. Qué hermoso. Cada vez que hay un arrepentido, Él se goza porque sabe que ese sacrificio incluía el salvar a esa persona que ahora está siendo redimida en su sangre preciosa. Y luego este verso dice que Él prolongará sus días. En otras palabras, Él será para siempre, reinará por la eternidad. Ni aun la muerte, dice la palabra, que pudo detener a Cristo, gloria al nombre del Señor, sino que al tercer día se levantó con poder para dejar así establecido que Él es verdaderamente Dios y que Él venció la muerte con poder. Y así tú y yo, querida iglesia, tenemos esa esperanza de la resurrección en nosotros. Él iba a prolongar su reinado. Él, en vez de terminar allí en la cruz, fue resucitado, fue exaltado, y sus días han sido prolongados por toda la eternidad. Y la voluntad eterna, la voluntad soberana, la voluntad perfecta de Dios se cumplirá totalmente a través de su Hijo glorioso, que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Esto lo dice este mismo verso 10. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En otras palabras, la voluntad de Dios será llevada a cabo por causa de este siervo que se vino a humillar, a dar su vida por ti y por mí. Y nosotros estamos dentro de esa voluntad gloriosa de Dios, gracias a ese
precioso Hijo que Él envió hace 2000 años para darnos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Vayamos al verso 11 y dice así: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellas. En estos versos vemos que Jesús, al ver ese resultado, el Padre también al ver ese resultado de ese precioso sacrificio, al ver la angustia que sufrió, al ver todo esto, Él quedó, dice la palabra, satisfecho. ¿Por qué? No porque sufrió, no. Quedó satisfecho porque ahí se pagó nuestra salvación. Gloria al nombre del Señor. Debido a la angustia de su alma. Y sí que se angustió nuestro precioso Salvador. En los evangelios vemos que en el huerto de Getsemaní, esa noche, antes de que Jesucristo fuera aprehendido e injustamente procesado para darle muerte, Él decía: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Tal fue la aflicción, tal fue ese dolor, esa carga, la angustia que sufrió por nosotros. Dice la palabra que su sangre estaba mezclada con sangre. Y esto nos habla de una condición del ser humano cuando sufre en extremo. Y dice que esta condición, los vasos capilares del cuerpo se revientan, y es lo que pasó con Jesucristo, y el sudor se mezcló con la sangre. Esos vasos capilares se reventaron por esa carga que nuestro Salvador sentía al saber que estaba próximo a enfrentar un castigo extremo, a enfrentar la humillación más grande por parte de su propia creación. Aquel que tomó al hombre en su mano y sopló vida. Ese hombre al cual Él creó estaba frente a Él gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Imagínate cómo se sentía nuestro Salvador al ver a todos aquellos que Él vio desde ser un embrión y desde ser un feto en el vientre de sus madres, y guardar sus vidas para que pudieran nacer y para que pudieran sobrevivir en este mundo. Ahora gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo esto Él lo sabía, y esto es lo que le angustiaba hasta el punto de la muerte, como lo dijo Él. Pero todo, ¿sabes qué, iglesia? Lo enfrentó por amor y por esa gracia que siente hacia nosotros, la humanidad pecadora. Pero aquí también nos dice la palabra que hay un resultado. Dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Qué nos habla la palabra por esto? Quedó satisfecho porque primeramente obedeció al Padre hasta la muerte, como lo declara Filipenses capítulo 2. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y así exaltó el nombre de su Padre. Gloria a ese Cristo maravilloso, aleluya. También quedó satisfecho por salvar a los escogidos que están anotados en su libro desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y al ver que Él cumplía la voluntad del Padre, aún a pesar de todo este sufrimiento, al ver que Él iba a alcanzar a aquellos por los cuales Él vino a este mundo a derramar su sangre, dice la palabra, quedó satisfecho, le trajo un gozo maravilloso, un gozo inefable. Pero más que todo, Él fue exaltado, Él mismo fue exaltado
a la diestra de la majestad. Qué hermoso. Todo lo que hizo no fue en vano, te alcanzó a ti y a mí, va a alcanzar a aquellos que están predestinados para la salvación. Quedó satisfecho, qué hermoso. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos. ¿Qué conocimiento? La voluntad del Padre. Eso es lo que significa el conocimiento. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de su Padre, cuál era la misión con la que él había venido a esta tierra. Por ese conocimiento de la voluntad de su Padre y del hecho de que su sangre es el único medio por el cual alcanzamos la salvación, y por haber hecho la voluntad del Padre hasta el punto de entregar su vida, Él nos justificó. Ese conocimiento de la voluntad del Padre es el que nos imparte ahora a través de su Espíritu y de su palabra a ti y a mí. Por eso dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos. Nos justificó, nos está santificando a través del Espíritu Santo, y pronto nos glorificará junto a Él. Estaremos con Él por la eternidad debido a ese sacrificio, a ese conocimiento de la voluntad de su Padre. Y esa es la esperanza, querida iglesia, que tú y yo aguardamos en Él, la esperanza de la resurrección y la vida eterna a su lado. Gloria a ese Cristo glorioso. Vayamos al verso 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Vemos en este verso que estaba diciendo Isaías que Cristo iba a derramar su propia sangre, su propia alma. En otras palabras, Él mismo se iba a ofrecer y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y aunque Él era perfecto, Él era sin pecado, dice la palabra que fue contado con los transgresores, con los peores criminales. Si tú recuerdas, cuando fue crucificado, lo crucificaron junto a dos criminales empedernidos, a tal punto que los criminales le blasfemaban y se burlaban, aunque estaban en la misma situación, a punto de morir. Ellos se lo injuriaban, hasta que uno fue iluminado por el Espíritu Santo y reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, y obtuvo la salvación aún ahí en el punto de la muerte. Y esto es una prueba de la gracia y la misericordia de Dios, que nos da hasta el último minuto de vida oportunidad de arrepentimiento. Gloria a su nombre. El resultado es hermoso. Se ofreció a sí mismo. Y Pablo nos lo expresa en 2 de Corintios 5:21, y nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, quitó el pecado de nosotros, lo puso sobre Jesús y nos dio su justicia a través de esa sangre preciosa. Nos quitaron toda culpabilidad y nos pusieron la justicia de Cristo. Aleluya. Justificados somos por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Él cargó con nuestra maldición eterna, esa condenación a la cual nos dirigíamos al lago de fuego por la eternidad.
Él cargó con esa maldición para librarnos de ella. Y Gálatas 3:13 nos lo dice, querida iglesia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Imagínate ese Dios maravilloso que nos creó e hizo el universo, saber que iba a venir a hacerse maldición por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos hechos en él justicia de Dios. Qué hermoso Dios servimos. Los más terribles pecadores nos amó y se echó la culpa nuestra sobre de él mismo para justificarte a ti y a mí. Él llevó nuestros pecados en la cruz para librarnos de esa condenación eterna, y aún siendo latigado, aún siendo todas las cosas que él sufrió, herido por nuestras rebeliones, como lo dice Isaías 53, aún así sufría las injurias, las blasfemias y la burla de la multitud, querida iglesia, querido oyente, sufriendo todas estas cosas sin merecerlas, pero lo hizo porque te ama a ti, lo hizo porque me ama a mí. Por eso él merece nuestra alabanza, merece nuestra adoración. Gloria a su nombre. Aún al estar siendo clavado en la cruz, dice la palabra, y lo dice aquí en este pasaje, si regresas conmigo al 12. Con los transgresores fue contado, como ya te lo dije. Llevó el pecado de muchos, de toda la humanidad, de todos aquellos por los que vino él a morir, los escogidos de Dios. Y luego dice, e intercedió por los transgresores. ¿Qué significa esto? Cuando él estaba siendo clavado en esa cruz, cuando esos clavos estaban penetrando esos nervios que enviaban descargas como que fueran eléctricas al cerebro, un dolor incontrolable, un dolor que a cualquiera de nosotros nos mataría o desmayaría. Cuando estaba siendo clavado en esa cruz, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande, qué amor tan precioso. Esto lo vemos en Lucas 23:14. Al estar siendo clavado, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún al estar siendo martirizado, él pedía por la humanidad. Lo más glorioso, lo más grandioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué es? Es que él sigue intercediendo por aquellos que han sido lavados en su sangre. Él sigue intercediendo por aquellos que vendrán a la salvación. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Él diariamente está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sus hermanos, sus siervos. Gloria a su nombre. Él sigue cada día al pendiente de nosotros. Él diariamente está allí para ver nuestro bienestar, de aquellos que han lavado en su sangre, para que tú y yo, querido hermano y hermana, perseveremos en esta salvación maravillosa que Él obtuvo con su sangre para ti y para mí. Pablo nos enseña en Romanos 8:34, dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros. Le puedes dar un gloria a Dios fuerte, un aleluya, una alabanza, adoración a su nombre, porque Él está siempre intercediendo por nosotros. ¡Qué seguridad tan poderosa tenemos en Cristo! Él intercede para que perseveremos tú y yo en la salvación. Él intercede para que tú y yo seamos prosperados espiritualmente y podamos llegar a ese día glorioso en que veamos su rostro. Y por todas estas cosas, por haber sido obediente, por haber cargado con nuestros pecados, por haberse ofrecido a sí mismo, su Padre, nuestro Padre glorioso, dice la palabra que le ha conferido un nombre, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre en el que está la salvación, lo dice Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el nombre glorioso que Dios exaltó. Ese es el nombre ante el cual toda rodilla se va a doblegar y toda lengua va a confesar que Él es Señor, para gloria del Padre. Pero ¿sabes qué? Necesitamos hacerlo ahorita que estamos en vida, que aún hay esperanza de salvación. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero unas rodillas y unas lenguas lo van a hacer por primera y última vez antes de ser lanzados al lago de fuego. Porque no quisieron reconocerlo mientras vivían, o no quisieron reconocerlo mientras había oportunidad como Señor y Salvador. Pero cuando estemos frente a Él en ese juicio universal, todos se tendrán que arrodillar, todos se tendrán que postrar, nos tendremos que postrar y arrodillar, o nos daremos en gloria, lo haremos para alabarlo y bendecirlo, y otros lo harán con un dolor extremo, sabiendo que es la primera y última vez que lo van a hacer, y ya no habrá más oportunidad. Por eso, iglesia, aún hay oportunidad para que sigamos hablando de ese Jesús maravilloso y poderoso que ama a la humanidad, que dio su sangre para que nos arrepintamos y podamos acceder a la vida eterna. Por eso necesitas, querido oyente, reconocerle en tu vida como tu Señor y tu Salvador, darle tu ser, darle tu futuro, darle todo lo que tú eres, y verás que no tienes nada que perder, sino todo que ganar. Tienes que ganar la vida eterna y el estar ante su presencia por toda la eternidad. Hay solamente dos caminos: el camino ancho por el cual la mayoría van, y el camino angosto por el cual aquellos que han aceptado a Cristo como Jesús caminamos, y una puerta estrecha que es el mismo Cristo Jesús, por la cual tenemos que entrar los que querramos la vida eterna. Él hizo todo por amor a nosotros. Él nos ama y Él sigue invitando a la humanidad a entregar su vida, a reconocer el pecado en el que estamos y poder pedir misericordia y que nos lave en su sangre. Este es el Dios al cual servimos mi esposa y yo y mis hijos. Este es el Dios al cual la iglesia de Cristo sirve. Es el Dios que amamos y que adoramos, amada iglesia. Es el Dios que de tal manera nos amó, que entregó su vida para salvarnos eternamente, aún sabiendo del sufrimiento extremo al que iba a ser sometido. Él lo hizo por amor, lo hizo con gozo.
Por eso Él merece toda nuestra adoración. Él lo merece por quien Él es primeramente, no porque nos haya salvado, por quien Él es. Él es el único Dios verdadero. Y también lo merece por lo que hizo por nosotros, en entregarse para salvarnos. Él lo merece también por lo que sigue haciendo y hará por nosotros. Aunque Él sabía todo lo que iba a padecer, lo padeció por amor a su Padre, en obediencia al plan maravilloso de Dios. Porque de acuerdo a ese plan maravilloso que fue establecido desde antes de formarse todas las cosas, este universo en el cual vivimos, Cristo lo entendía y Él accedió a venir por amor y obediencia a su Padre, y también porque entendía que nos iba a salvar de acuerdo a ese plan maravilloso. Por eso, querida iglesia, querido oyente, debemos nosotros servir y adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Como lo decía el salmista, bendice alma mía, Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Debemos de hacerlo con todo nuestro amor, con todo nuestro ser. Debemos de compartir las buenas nuevas de salvación mientras hay esperanza con el mundo que está en tinieblas, que está en el error, que necesite escuchar que hay un Dios que es clemente, que es compasivo, que es lento para la ira, que es grande en misericordia. Y lo demostró al enviar a su Hijo para darse en rescate por la humanidad. Debemos de compartir a Cristo donde quiera que vayamos, querido hermano, querida hermana, querida iglesia de Cristo. Debemos de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, la salvación que ha traído a nuestras vidas. Debemos declararle al mundo que Dios es paciente y está esperando y aún ofrece salvación a todo ser humano. Qué Dios tan maravilloso, tan amoroso tenemos. En esta época de Pascua, del sufrimiento de Cristo Jesús, compartamos a Cristo con el mundo. Declárale a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, la realidad de esta época, que fue el sacrificio de Cristo para perdonarnos y que aún su sangre sigue teniendo poder para lavar los pecados de la humanidad. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador o tu Señor, querido oyente, te invito en esta tarde. Si estás sintiendo la voz del Espíritu Santo hablar a tu corazón y decirte que necesitas salvación, que necesitas a este Jesús que te amó tanto, que despojó su vida de la adoración del trono donde estaba y vino a humillarse por ti. Si tú sientes que Él te está hablando a tu corazón, di estas palabras: Señor Jesús, gracias porque he entendido en esta tarde que tú me amas y no te importó sufrir la muerte más horrenda, no te importó sufrir burlas, no te importó sufrir el rechazo de tu propia creación para salvarme. En esta hora reconozco que soy pecador o pecadora y necesito que tú me laves en tu sangre preciosa. Límpiame de mis pecados, hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir mi vida de acuerdo a tu palabra, dirigido por tu Espíritu Santo, para que un día pueda estar frente a ti adorándote por siempre. Gracias por amarme tanto, gracias por tu sangre,
Gracias por aceptarme como uno de los miembros de tu familia. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual me das la salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¡Qué glorioso! Dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nos gozamos todos los hijos de Dios al saber que tú has hecho esta decisión. Oramos para que sigas adelante. Busca un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo y lee diariamente la palabra de Dios. Comienza en el Evangelio de Juan para que puedas entender la vida de Cristo. Busca ese lugar. Si no tienes un lugar, estamos en Los Ángeles, Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Estamos en Facebook, búscanos en nuestro canal, Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Y muy pronto tenemos buenas noticias. Estaremos una vez más congregándonos para alabar y bendecir juntos el nombre de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Así que espera, iglesia, muy pronto estaremos viéndonos una vez más para juntos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Señor, porque podemos entender lo maravilloso de tu sacrificio. Aunque no lo entendemos del todo, no lo comprendemos porque estamos en esta mente finita, Señor, aún, Señor, limitada por el pecado que hay en nuestra carne. Pero sí te podemos dar gracias porque sabemos que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y un día estaremos en tu presencia. Ayúdanos a vivir de una manera digna del llamamiento que tú nos has dado y ayúdanos a no callar, sino poder compartir con el mundo acerca de tu sacrificio para salvar a la humanidad. Gracias por esa sangre preciosa. Te adoramos y te bendecimos reconociéndote como el Señor de señores, el Rey de reyes, como el autor y el consumador de nuestra fe. A ti te lo debemos todo. Somos tus esclavos, Señor. Haz tu voluntad de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a ser valientes y esforzados para compartir a Cristo donde quiera que vayamos. Espíritu Santo, danos cada día las palabras que necesitamos, Señor, decirle a otros para que entiendan ese plan glorioso de salvación, para que muchos vengan a la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, a tu iglesia. Que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Que los bendigas a todos, que tengas de todos misericordia, que pongas en todos de tu paz, Señor. Que tú bendigas a tu iglesia, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, al estar haciendo las labores diarias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija a hacerlo todo para tu gloria, oh Dios eterno. Ayúdanos en esta semana que comienza a poder dar testimonio de quién tú eres a través de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Ayuda a tus hijos, Señor, que cada día compartamos el mensaje poderoso de salvación y que seamos como tu siervo Pablo, que dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Y no nos olvidemos de orar unos por otros e interceder por la humanidad. Les amamos y será hasta la próxima. Dios les guarde.